Ahora a Percy Medina, jefe de la misión de IDEA Internacional en el Perú. ¿Qué tal, Percy? ¿Cómo le va? Buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cuál es su reflexión inicial sobre lo que está pasando en nuestro país, Percy? Bueno, muy preocupado. Creo que en la polarización de la primera vuelta se ha proyectado y se ha pronunciado en este momento, la polarización de la segunda vuelta, quiero decir, se ha pronunciado en este momento del cómputo y hace que, bueno, circule mucha información falsa, que haya personas muy enardecidas, preocupadas, y creo que lo que corresponde es poner paños fríos, esperar que las autoridades electorales tomen decisión sobre los recursos planteados y que sea la decisión del Jurado Nacional de Elecciones en última instancia la que determine quién ha ganado la elección y se proclame al próximo presidente o presidenta de la República. Cuando hablamos de democracia, no nos referimos a esto, ¿no? Bueno, justamente lo que hemos visto, sobre todo en redes, ¿no? Es comportamientos profundamente antidemocráticos. Hacer una manifestación delante de la casa de una persona o tratar de hostigar a personas por su posición política, por sus opiniones, no es precisamente democrático, ¿no? Justamente... Es que ambos candidatos supuestamente defienden la democracia, pero estos recursos en el Jurado Nacional de Elecciones son parte de la democracia. ¿Cómo lo podemos catalogar? Porque de ahí viene la otra parte, que es en realidad el respeto a la institucionalidad, ¿no? Los recursos son un derecho, por supuesto, de los candidatos y de las organizaciones. Justamente el sistema jurídico permite que se interpongan quejas, pedidos, etcétera, y serán las autoridades las que resuelven si tienen sentido y fundamento o no. Lo que sí no tiene ningún espacio en una democracia es la intolerancia, ¿no? Y el que se condene o se acose, se maltrate a quien no piensa como uno. Ese es quizá el rasgo de este momento que hay que señalar, porque un país no se puede construir sobre la base de la negación de la opinión y los derechos de los demás. Y llevar al terreno privado, íntimo, las quejas y las protestas, porque se ha confirmado que hay una protesta en los exteriores del domicilio de Piero Corvetto, el jefe de la OMPE. Ya la semana pasada, al presidente del Jurado Nacional de Elecciones y a su familia no los han dejado dormir. Y no solamente a ellos, sino a todos los vecinos, ¿no? Entonces, en verdad es una perturbación de la... Y a los niños y a las personas mayores. Que no corresponde con el espíritu democrático que algunas personas dicen defender, ¿no? La democracia supone sobre todo tolerancia, valoración de la pluralidad, respeto a los derechos de los demás. Esos son elementos fundamentales de la democracia. Si eso no está en el comportamiento de cada persona que se dice demócrata, entonces la democracia pierde sentido. Ahora, pero ¿quién asusa esas actitudes? Porque, después vamos a hablar de los partidos, de sus líderes, los candidatos, de sus partidarios y hasta sus correligionarios. Los partidarios, porque aquí está el otro grueso, ¿no? Que es el ciudadano, ¿no? Que recibe información por redes sociales, muchísimas fake news, convocatorias a marchas y protestas, algunas denuncias que vamos a hablar también con actas falsas inventadas, videos, no sé de dónde salen y si son ciertos, de supuestos militares en retiro llamando a golpe de Estado, ¿no? Es decir, a un golpe militar. Entonces, ¿quién está detrás de todo esto? Bueno, yo he recibido varios mensajes de gente amiga, familiares, que me dicen, esto es verdad, esto puede ser verdad, y en todos los casos se trata de medias verdades aderezadas con mentiras. Noticias antiguas. Noticias antiguas, que generan la sensación de verdad, ¿no? Porque uno las mira y dice, pero acá está, si me están mostrando en el video que la página web dice tal cosa, bueno, pero generalmente ocultan una parte de la realidad o dicen cosas distorsionadas que generan una mentira, ¿no? En buena medida. Y creo que las redes están plagadas en este momento de información falsa que genera zozobra, genera miedo, ¿no? Y que genera la sensación de que hubieran ocurrido cosas que no están probadas. ¿Cuál es, en su opinión, si es positiva, la actitud de cada uno de los candidatos, ¿no? Vamos a comenzar por Keiko Fujimori. ¿Hizo bien la candidata de Fuerza Popular en hablar de un fraude
por más que luego, digamos, especificó y dijo que unas irregularidades cometidas por personeros, aunque dijo sistemáticamente, pero bueno, cuidó de alguna manera a los entes electorales, pero la palabra fraude es muy fuerte y queda en el imaginario, ¿no? Sobre todo en las personas que no votaron por ella o que tienen miedo a la otra candidatura. ¿Cree usted que hizo bien ella, está haciendo bien ella en los prácticamente más de una semana que culminó la segunda vuelta? Yo quisiera en primer lugar señalar algo que quizás se pierde de vista, pero que tanto la candidata Fujimori como sus principales voceros han dicho que confían en las autoridades electorales. Y eso es algo que no parece tenerse en cuenta por muchos partidarios suyos que más bien están acusando a los organismos electorales, ¿no? Entonces, tanto la candidata Fujimori como el señor Miki Torres y otros han dicho que confían en las autoridades electorales y que están pidiendo la nulidad por los hechos ocurridos en determinadas mesas. Entonces, queda muy claro que quedaría la conducta circunscrita a lo que hubieran hecho miembros de mesa en determinadas mesas. Perfecto. No estamos hablando de un fraude generalizado. Y el problema es que para que se solicite nulidad una vez culminado el día de la elección, las causas tienen que ser muy específicas, ¿no? Violencia, cohecho, fraude. Entonces, justamente se alude a la palabra fraude para hablar de lo que podría haber ocurrido en esas mesas. Perfecto. Pero, no pero la palabra fraude queda en la gente y la gente dice, aquí había una injusticia, vamos a quemar todo, ¿no? Y eso es lo que no está bien. Efectivamente, yo creo que es bien importante diferenciar, porque creo que en opinión pública y en redes se está haciendo un uso extensivo de lo que ha sido el señalamiento de un partido, de Fuerza Popular, que ha señalado que habría irregularidades en determinadas mesas y que está pidiendo nulidad de esas mesas. No ha hablado de una cuestión sistemática en todo el proceso. Hay que reiterarlo para que los seguidores de ambos partidos atiendan también con atención lo que cada uno de sus líderes dice. Vamos a hablar de Perú Libre, pero ¿no cree usted que hay un doble discurso? Porque por un lado dicen lo que usted señala, luego dicen vamos a respetar, en Fuerza Popular me refiero, vamos a respetar lo que dictamine obviamente los resultados, pero por otro lado hoy piden auditoría de las actas digitalizadas. Hoy, o ayer mejor dicho, Miki Torres informó que ellos siguen ingresando recursos de nulidad, cuando el jurado ya dijo, se cerró el miércoles a las 8 de la noche. Entonces, luego van a venir, y aunque eso no lo han dicho ellos directamente, pero sí algunos analistas, van a venir recursos legales contra el jurado, lo que entiendo es inconstitucional, pero ¿no percibe usted ahí un doble discurso? Bueno, yo no quisiera dar opiniones que pudieran parecer políticas. Quiero mantenerme en los hechos y no poner tampoco mis opiniones personales en el asunto. Pero, en todo caso, los partidos tienen derecho a interponer acciones legales y mientras se mantengan en el campo de las acciones legales, están... hasta agotar el último recurso, por más que se dilate y dure meses, semanas, meses. Es que no hay manera tampoco de que dure meses porque los plazos están establecidos en la norma. Una vez que los jurados electorales especiales fallen en primera instancia, los partidos tienen 3 días para apelar y luego el jurado tiene 3 días más para resolver esa apelación. Entonces puede tomar unos días más que eso, pero tampoco va a ser un plazo eterno. Entonces, sí me parece bien que se revisen las cosas en sede de justicia electoral, pero sobre todo que sea la decisión de los órganos electorales la que finalmente prime y sea aceptada por todos. Ahora, hablemos de Perú Libre, ¿no? Perú Libre, el candidato Castillo, al primer resultado de boca de urna, ¿no? Habló de defender los votos pacíficamente en las calles, ¿no? Y eso mucha gente no lo entiende, esto de que sea pacífico en las calles, ¿no? Porque las protestas se pueden tornar violentas, ¿no? Luego, como lo señalé y se lo dije al asesor legal también, no es un buen mensaje, aunque la Cancillería presentó la nota de protesta, el que expresidentes o incluso actuales mandatarios lo saluden como ganador, ¿no? Hoy día se reunió con alcaldes de distritos de Lima y hasta el ex canciller Rodríguez Cuadros también se ha pronunciado y ha hablado ya del gobierno de Pedro Castillo, ¿no?
Le pregunto cuál es si usted considera que es positiva la actitud del candidato Castillo cuando todavía no se ha proclamado presidente. Bueno, pero él no se ha autoproclamado ganador y eso me parece una señal de sensatez, ¿no? Bueno, acaba de decir su asesor legal de que ha ganado él, ¿no? Aunque hay recurso de nulidad, pero ya ganó él. Bueno, los abogados siempre tienden a hablar a favor de sus clientes, ¿no? Pero ¿no le parece que en su discurso el candidato mantenga la tranquilidad y no se autoproclame y no llame a la ciudadanía a hacer nada, estamos también en el terreno seguro? ¿No le parece igual, digo, en aras de evitar protestas violentas, porque por ejemplo se anuncian que rondas campesinas están convocando a marcha nacional y van a llegar a Lima para defender el voto de Pedro Castillo? Entonces hay este mensaje, ¿no?, de que algo está pasando aquí y que las autoridades hay algo turbio y no se explican. Entonces es un caldo de cultivo para generar inestabilidad, ¿no? ¿No le parece que así como hablamos de Keiko Fujimori, hay que hablar que Pedro Castillo debería tener un mensaje más tranquilizador? Creo que todo el mundo tiene que tener, evidentemente, un mensaje de convocatoria a la tranquilidad, al diálogo, a la paciencia. Toca a todos los líderes políticos ayudar a quienes son sus adherentes o sus simpatizantes a tener mejor información, a revisar la información que reciben, a no compartir información que no viene de una fuente confiable. Correcto. En fin, ponerle más bien paños fríos a una situación que ya está demasiado caliente. Sí. Y es un acto de responsabilidad de los políticos, tanto de Fuerza Popular como de Perú Libre, como a los políticos de otros partidos, de otras organizaciones políticas, ¿no?, de otras fuerzas. Ha habido otros 16 candidatos en contienda, deberían colaborar. ¿Dónde están? Justamente poner tranquilidad. ¿Usted sabe dónde están? Porque yo no sé a dónde están, no los encuentro, no los veo. Bueno, yo tampoco he tenido oportunidad de verlos, pero espero que en los próximos días tengamos la oportunidad de escucharlos con un discurso más bien tranquilizador, de llamado al respeto, reflexivo, de llamado a respetar el Estado de Derecho, a comprometerse, a apoyar a quien gane, porque las tareas que tenemos por delante son difíciles, ¿no? Y si no se hace sobre la base de un gran acuerdo, de ciertos consensos básicos, pues va a ser muy duro y difícil que se pueda remontar esta situación que vive el país. Es importante porque además ellos pretenden ser autoridad, ¿no? Y los candidatos, usted habla de las agrupaciones en contienda, tienen que o aspiran a recibir un mejor país, ¿no? Obviamente, si queman todo, bueno, esto va a ser pues terrible de recuperar además, ¿no? Porque, por cierto, esto va a pasar a segundo plano y tenemos que luchar contra la COVID-19 y tenemos que recuperar la economía y más bien trabajar, sea cual sea el candidato, sus protestas, por la desigualdad y las grandes brechas, ¿no? A veces los sectores ciudadanos terminan siendo protagonistas de profecías autocumplidas. Eso hay que tenerlo muy presente, ¿no? Hay que pensar qué cosa queremos colectivamente como los siguientes pasos para el país. Y como dice usted, y termino la entrevista con su primera reflexión de la tolerancia, ¿no? Esta campaña terrible de chapa tu caviar que no nos lleva a nada, por el simple hecho de no pensar como uno, ¿no? Es profundamente antidemocrático el no tolerar y aceptar las opiniones ajenas. Es profundamente antidemocrático creer que todas las personas tienen que pensar como uno piensa. Uno tiene que aceptar que hay otras personas que tienen visiones diferentes y que todas son válidas en democracia, ¿no? Y guardar las fuerzas para esas fuerzas y esa vehemencia para ser más vigilantes al próximo gobierno, sea cual sea el elegido, ¿no? Así es, porque además esa es una tarea ciudadana, como bien dice, sea quien sea el elegido, no es porque sea alguno de los dos u otro. En general la ciudadanía tiene que ser vigilante, tiene que exigir que le rindan cuentas, tiene que exigir que se la represente, ¿no es cierto? Porque lo que elegimos no son ni autócratas ni dictadores, elegimos personas que representan a la ciudadanía, que escuchan la voz de la gente y que hacen cosas en política pública en nombre de los ciudadanos, reciben un mandato, o sea, reciben un encargo. Entonces,
Entonces hay que garantizar que ese encargo sea bien cumplido, y para eso la ciudadanía tiene, por supuesto, que estar vigilante, tiene que estar chequeando que se cumple el Estado de Derecho, que se atienda a las promesas, en fin, se respeten es una tarea ciudadana. Así es. Y es un encargo que va a durar 5 años y luego vienen nuevamente y así, porque van a pasar los políticos y van a quedar las instituciones, el Estado y este país, por supuesto, y aspirar a que los próximos comicios sean mejores. Es simplemente parte de nuestra tarea también como ciudadanos, ¿no? Y no quedarnos así a la espera y después quejarnos, ¿no? Efectivamente, ¿no? Hay una tarea ciudadana importante de seguimiento, acompañamiento, propuesta, que tiene que hacerse en los distintos niveles, ¿no? Al nivel de la Presidencia de la República, correcto, hay que hacerlo con el Congreso también, y también en los niveles regionales y municipales. Ya habrá tiempo para hablar de eso. Mientras mayor participación hay de la ciudadanía, la democracia se enriquece. Sí, ya habrá tiempo de hablar de eso. Para las elecciones 2020, luego disuelto el Congreso, las congresales, me refiero, se habló de que ahora los jóvenes tienen que hacer activismo político. Aparecieron algunos cuantos y otra vez ahora se desaparecieron, porque es muy difícil y a veces incluso se ven envueltos en escándalos o simplemente, bueno, se les inventan cosas. Es muy difícil hacer política en este país, pero ojalá que los jóvenes se animen. Gracias a Percy Medina, y por supuesto que sean más sólidos los partidos, ¿no? Percy Medina, jefe de la misión de IDEA Internacional en el Perú. Hacemos una pausa, esto es Cara a Cara, quédese con nosotros porque al volver